En esta presentación explicaremos los procedimientos para realizar un análisis de la varianza de un factor utilizando el R. El análisis de la varianza es una técnica para analizar la relación entre una variable dependiente métrica, cuantitativa, medida en escala de intervalo o razón, y una variable independiente categórica llamada factor, es decir, una variable cualitativa, nominal u ordinal. Entonces hay que tomar en cuenta que en el análisis de la varianza, la variable dependiente es una variable cuantitativa y la variable independiente es una variable categórica, a la que se le llama factor. El análisis de la varianza busca evaluar la relación entre estas variables, identificando si existen diferencias significativas entre las medias de la variable dependiente en diferentes niveles del factor independiente. En este caso, el factor independiente es una variable categórica que tiene 3 o más categorías. Veamos un ejemplo. Vamos a trabajar como variable dependiente un indicador de rendimiento académico que está medido a partir del resultado o el puntaje de pruebas que realizó el Ministerio de Educación en 2001 a alumnos de cuarto de secundaria. En este caso, la variable dependiente será el puntaje en las pruebas de razonamiento matemático de estos alumnos. Y la variable independiente o factor será el nivel educativo del padre del alumno. La pregunta que vamos a tratar de responder es si el rendimiento en la prueba de matemáticas de los estudiantes de cuarto de secundaria está de alguna manera asociado con el nivel educativo de sus padres. Los datos pueden descargarse de la dirección que figura en la diapositiva y el libro de códigos puede verse en el archivo correspondiente. Entonces lo que vamos a hacer es, una vez que han descargado los datos, los cargan al R usando la sintaxis que aparece al final de esta diapositiva. La base de datos está en formato de R. En primer lugar, veamos cuáles son los estadísticos descriptivos de la variable dependiente según el grupo o los niveles del factor. Lo que estamos mostrando es la media del puntaje en la prueba de matemáticas según los diferentes grupos, ¿no? En total hay 790 alumnos y la media total o la media global es de 710.5479 puntos. Y como se puede observar, los alumnos cuyos padres tienen niveles educativos superiores tienden a tener un puntaje promedio mayor que los alumnos cuyos padres tienen niveles educativos de secundaria o menos que secundaria. Podemos graficar las medias y sus respectivos intervalos de confianza para mostrar cómo varía el rendimiento promedio según los distintos grupos de estudiantes. Para eso vamos a usar la función summary SE del paquete RMISC con el comando que aparece en la pantalla. Y una vez que tenemos este objeto que hemos llamado tabla-DES, vamos a usar un gráfico ggplot. Va a ser un gráfico de puntos donde las variables que van en el eje X son los niveles del factor, la educación del padre, y las variables que van en el eje Y, la variable que va a ser graficada en el eje Y es el puntaje en la prueba de matemáticas. Estamos fijando los límites del eje Y entre 650 y 700 puntos, y a el gráfico de puntos le vamos a añadir una barra de error calculada a partir de el puntaje promedio de cada grupo menos el error estimado para el intervalo de confianza del 95%, y el límite máximo de esta barra de error será el puntaje en matemáticas, el puntaje promedio en matemáticas, más el error estimado para el intervalo de confianza del 95%. Vamos a fijar
el ancho de la cabeza de la barra en 0.2 y ponemos los títulos de los ejes y del gráfico. El resultado es el gráfico que se aprecia en la pantalla. Conforme se incrementa el nivel educativo de los padres, se observa que sus hijos tienden a tener mayores puntajes promedio en la prueba de matemáticas. Eso está representado por el punto, es el puntaje promedio de cada grupo, pero que se interpreta en un intervalo de confianza marcado por estas barras de error. Es un intervalo de confianza al 95%. La pregunta que vamos a tratar de responder usando el análisis de la varianza es si las diferencias que apreciamos entre las medias de estos distintos grupos son estadísticamente significativas. El análisis de la varianza es una prueba de hipótesis. Por lo tanto, se siguen los pasos de la prueba de hipótesis que hemos visto en clases anteriores. El paso número 1 es formular la hipótesis 0 y la hipótesis 1. La hipótesis 0 o la hipótesis nula nos dice que no existen diferencias entre las medias de los tres grupos. Es decir, que las medias de los tres grupos son iguales a la media global. Y la hipótesis alternativa nos dice lo contrario. Es decir, basta que un grupo se diferencie de los demás para rechazar la hipótesis 0. Lo que hace el análisis de la varianza es compara la media de cada grupo con la media global. Y las diferencias entre la media de cada grupo y la media global se conocen como efectos principales o efectos de la prueba. En esta tabla podemos ver cuáles son los efectos principales para cada grupo, ¿no? En el caso del grupo de alumnos cuyos padres tienen educación secundaria incompleta o menos, el efecto principal es negativo, menos 2.75. Eso quiere decir que su puntaje promedio es 12.75 puntos menos que el puntaje promedio del conjunto de estudiantes. En el caso del segundo grupo, el efecto principal es menor, 2.45, menos 2.45, y en el caso del grupo de estudiantes cuyos padres tienen educación superior, el efecto principal es de 13.83 puntos por encima del promedio global. ¿Cómo es la lógica del análisis de la varianza? Para explicar la lógica del análisis de la varianza, vamos a tomar como ejemplo el caso de uno de los estudiantes que dio esta prueba de matemáticas. Vamos a ver cómo se descompone la puntuación de este estudiante en diferentes elementos que son la base del análisis de la varianza. En el caso del alumno 185, obtuvo un puntaje de 765.47 en la prueba de matemáticas. Eso quiere decir que tuvo un puntaje bastante superior al promedio de todos los estudiantes. Y se trata de un alumno cuyo padre tenía educación superior. En este caso podemos evaluar su puntaje respecto de la media global, ¿no? El alumno 185 va a tener una puntuación de desviación respecto de la media global, que es el producto de comparar su puntaje con el promedio del total de estudiantes. El resultado es 54.97, es decir, este estudiante obtuvo en la prueba 54.97 puntos más que el promedio de todos los estudiantes. Pero no solamente podemos compararlo con el promedio de todos los estudiantes, sino también podemos compararlo con el promedio de los estudiantes del grupo al cual él pertenece, es decir, del grupo de estudiantes cuyos padres tienen educación superior. Acá su puntuación de desviación es el resultado de comparar su puntaje menos el promedio del grupo al cual pertenece. Como observamos, este estudiante, 185, tuvo un puntaje 41.14 puntos por encima del promedio de su propio grupo. ¿Qué hemos hecho? Lo que hemos hecho es la desviación total del alumno 185, que es de 54.97 puntos, podemos concebirla como una distancia respecto del promedio
que se puede descomponer en dos partes. Una parte que es la distancia que existe entre el promedio de todos los estudiantes y el promedio del grupo al cual este alumno pertenece, es decir, el grupo de estudiantes cuyos padres tienen educación superior. La diferencia entre el promedio del grupo de estudiantes cuyos padres tienen educación superior y la media total es de 13.83 puntos, que es el efecto principal que vimos previamente. Pero además, a esto le podemos sumar la diferencia que existe entre el estudiante y el grupo al cual él pertenece, 41.14 puntos. En otras palabras, la desviación total del alumno 185 respecto del promedio global puede dividirse o descomponerse en dos desviaciones. Una, que es la distancia del grupo respecto del total, y la otra, que es la distancia del alumno respecto de su grupo. En el caso del alumno 185, podemos decir entonces que su puntuación es igual a la media total más la diferencia que hay entre este alumno y la media total. Y como hemos visto, la diferencia entre el alumno y la media total puede descomponerse en dos partes. La diferencia que hay entre el grupo y la media total de todos los estudiantes y la diferencia que hay entre el estudiante y su propio grupo, ¿no? En otras palabras, el puntaje que obtuvo el alumno 185 en la prueba, que fue 765.47 puntos, será igual al promedio de toda la muestra más la diferencia entre el promedio del grupo al cual pertenece el estudiante y el promedio de toda la muestra, que es 13.83 puntos, este sería el efecto principal, más la diferencia entre este alumno y su propio grupo, ¿no? Esto puede frasearse de la siguiente manera. El puntaje del alumno 185 es igual a la media global más la desviación explicada entre grupos, las diferencias que hay entre los grupos, y más la desviación no explicada, que es la desviación dentro del grupo al cual pertenece el estudiante. El análisis de la varianza y esta descomposición de la varianza o de los puntajes de la variable que estamos analizando se basa en lo que se llama el modelo lineal general o modelo de efectos aditivos. El modelo lineal general o de efectos aditivos nos dice que la mejor predicción de un puntaje y de una variable dependiente será el promedio de esta variable más los efectos de una variable independiente x, los efectos de una variable independiente x, más un factor desconocido o aleatorio, que son las diferencias que existen dentro del grupo al cual pertenece el estudiante que estamos analizando. Entonces el modelo lineal general se descompone cada puntuación de la variable dependiente o de la variable i en tres partes. La cantidad de i que es explicada por la media global, que es el promedio de i, la cantidad de i que es explicada por la variable x, es decir, por el efecto principal, y la cantidad de i que no es explicada por x, es decir, el error. ANOVA busca determinar cuánto de la variable i puede ser explicado por x. ¿Hasta qué punto la varianza explicada por x es mayor a la varianza no explicada por x? Para ello descomponemos la varianza total de i en dos partes, aplicando lo que se conoce como el método de la suma de cuadrados. La suma total de cuadrados es una medida resumen de todas las diferencias de los puntajes individuales respecto de la media total, ¿no? Si dividimos la suma total de cuadrados entre los grados de libertad, tenemos la varianza de la variable dependiente. Esta suma total de cuadrados puede descomponerse en dos partes. La suma de cuadrados explicada o la varianza entre grupos, que es la suma de las desviaciones de la media de cada grupo
respecto de la media total elevado al cuadrado y multiplicado por el tamaño de cada grupo. Es una desviación cuadrada ponderada. Más la suma de cuadrados no explicada o la varianza dentro de los grupos, que es la suma de las desviaciones cuadradas del puntaje de cada elemento de la muestra menos el promedio del grupo al cual pertenece, ¿no? Entonces, lo que se puede decir es que la varianza total será igual a la varianza explicada por x o por el factor independiente más la varianza no explicada, es decir, el error. Esto puede frasearse de la siguiente manera. La varianza total es igual a la varianza entre los grupos, ¿no? Entre los grupos, que es la varianza explicada por x, más la varianza dentro de cada grupo, que es la varianza que no es explicada por x. Es decir, las diferencias que hay al interior de cada grupo. Para proceder al análisis de la varianza se calcula lo que se llama los cuadrados medios y la estadística de f. Tenemos dos cuadrados medios. Primero, el cuadrado medio entre grupos, que consiste en dividir la suma de cuadrados entre grupos sobre sus respectivos grados de libertad. Los grados de libertad del cuadrado medio entre grupos es el número de grupos menos 1. Y el otro elemento que hay que calcular es el cuadrado medio dentro de los grupos, que es la suma de cuadrados dentro de los grupos entre sus respectivos grados de libertad. Los grados de libertad para el cuadrado medio dentro de los grupos son el número total de casos de la muestra, de toda la muestra, menos la cantidad de grupos, ¿no? La estadística de f es la razón entre el cuadrado medio entre grupos y el cuadrado medio dentro de los grupos. Es decir, la razón entre lo que podemos llamar la varianza explicada y la varianza no explicada. Cuanto mayor sea la parte de la varianza que es explicada por x, es decir, cuanto mayor sea el cuadrado medio entre grupos, mayor será la estadística de f. Y acá retornamos a los distintos pasos de ANOVA como prueba de hipótesis, ¿no? El primer paso era formular las hipótesis 0 y las hipótesis 1. El segundo paso es seleccionar una distribución de muestreo de la hipótesis 0. La distribución que representa la distribución de muestreo de la hipótesis 0 se llama la distribución de f. La distribución de f es una distribución que tiene valores positivos y que nos permite comparar la razón entre la varianza explicada y la varianza no explicada con un valor crítico de f dependiendo del nivel de significancia y de los grados de libertad de f. F tiene dos tipos de grados de libertad: los grados de libertad del numerador y los grados de libertad del denominador. En ese sentido se parece un poco a la prueba de chi cuadrado, que tiene también grados de libertad dependiendo de las dimensiones de la tabla, ¿no? En el caso de f, los grados de libertad dependen de cuántos grupos tenemos y de cuántos casos tenemos en total, ¿no? El estadístico de la prueba es un valor de f que es comparado con el valor crítico de f dados los grados de libertad con los que contamos y dependiendo del nivel de significancia. El paso 5 es decidir si se acepta o se rechaza la hipótesis 0. Se va a aceptar la hipótesis 0 cuando el estadístico de f es menor que el valor crítico de f o cuando el p-value o la probabilidad o la significancia del estadístico de f o el estadístico de la prueba es mayor que el nivel de significancia de la prueba. Caso contrario, rechazamos la hipótesis 0 y podemos afirmar que
existen diferencias significativas en las medias de la variable dependiente entre los distintos niveles del factor de nuestra variable independiente. Para solicitar los estadísticos de ANOVA en el R se utiliza la función summary AOV x según f, o la variable dependiente según el factor. Con esto se genera lo que se llama una tabla de ANOVA que muestra los diferentes componentes de la varianza de I, ¿no? Entonces la función es análisis de la varianza AOV de mi variable dependiente según los factores de mi variable independiente. Recuerden que la variable dependiente es una variable cuantitativa y la variable independiente es una variable categórica. Y a esto se le pide un resumen. El resumen que arroja el programa es lo que se llama o conoce como tabla de ANOVA. La tabla de ANOVA muestra los distintos componentes de la varianza. En primer lugar, nos muestra los componentes de la varianza asociados al factor X o a la variable independiente, que es la educación o los niveles del factor educación del padre, ¿no? Esto es lo que llamamos la varianza entre grupos, ¿no? Acá tenemos 2 grados de libertad, porque son 3 grupos, menos 1, son 2 grados de libertad. Seguidamente tenemos la suma de cuadrados entre grupos y el cuadrado medio entre grupos, que resulta de dividir la suma de cuadrados entre grupos por sus respectivos grados de libertad, ¿no? La división de 104.990 entre 2 da como resultado un cuadrado medio entre grupos de 52.495. La siguiente línea tiene los componentes de la varianza dentro o intragrupos. Para empezar, los grados de libertad son 787. ¿Por qué? Porque tenemos 790 casos en total de la muestra, menos 3 grupos. 790 menos 3, 787 grados de libertad para la varianza dentro de los grupos. Estos son los grados de libertad del denominador. Tenemos la suma total de cuadrados, la suma de cuadrados dentro de los grupos, la suma de cuadrados dentro de los grupos y el cuadrado medio dentro de los grupos, que resulta de dividir la suma de cuadrados dentro de los grupos por sus respectivos grados de libertad. Y tenemos el estadístico de f. El estadístico de f es el resultado de dividir el cuadrado medio entre grupos por el cuadrado medio dentro de los grupos. 52.495 entre 2.230 da como resultado un estadístico de f de 23.54. Esto se compara con un valor crítico de f para una prueba que tiene 2 grados de libertad en el numerador y 787 grados de libertad en el denominador y un nivel de significancia que en este caso estaremos fijando en 5%. Más o menos el valor crítico para una prueba de este tipo es 3. Sin embargo, podemos tomar la decisión de aceptar o rechazar la hipótesis 0 fijándonos en la probabilidad o el p-value del estadístico de f, que en este caso es 1.18 e a la menos 10. Esto significa que el punto decimal debe correrse 10 espacios hacia la izquierda, es decir, es una probabilidad muy, muy baja. Si el p-value del estadístico de la prueba es menor a nuestro nivel de significancia, en este caso lo hemos establecido en 5%, podemos rechazar la hipótesis 0. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? En este caso, los resultados de la prueba nos llevan a rechazar la hipótesis 0 y afirmar que sí existen diferencias estadísticamente significativas en los promedios de las pruebas de matemáticas entre los grupos analizados. En otras palabras, el efecto principal de X en Y
es estadísticamente significativo. Nótese que la varianza total será igual a la suma de cuadrados de x más la suma de cuadrados del error entre n-1. Eso será la varianza total. La prueba de ANOVA solo nos dice que el efecto principal es estadísticamente significativo, es decir, que las medias de los grupos no son iguales, pero no nos dice entre qué grupos se encuentran esas diferencias. Para responder a esta pregunta de entre qué grupos específicamente se encuentran las diferencias de medias, lo que se hace es realizar una prueba de comparaciones múltiples o pruebas post-hoc, post el análisis de la varianza. Estas pruebas solo tienen sentido si el análisis de la varianza nos lleva a rechazar la hipótesis cero. Existen varias alternativas de pruebas de comparaciones múltiples. Una bastante utilizada es aquella que se llama la de diferencias altamente significativas de John Tukey, que en el R se invoca con el comando Tukey HSD. Esta prueba lo que va a hacer es comparar la distancia que hay entre las medias de cada grupo y calcular un intervalo de confianza para esa diferencia y evaluar si esa diferencia es estadísticamente significativa. Para hacer la prueba de Tukey de diferencias altamente significativas, lo que hacemos es guardar el resultado del análisis de la varianza, ¿no? Que es AOB, EDUC, dólar, RMAT, según EDUC, dólar, la educación del padre, en un objeto, en este caso lo vamos a llamar M, podemos ponerle cualquier nombre, y a este objeto someterlo al comando Tukey HSD. El resultado de este comando es las comparaciones entre pares de medias. En este caso, la primera fila compara el promedio del puntaje en la prueba de matemáticas de los alumnos que tienen padres con educación secundaria con el promedio de la misma prueba de los alumnos cuyos padres tienen secundaria incompleta o menos. La diferencia es de 10.3 puntos, ¿no? El grupo de alumnos con papás que tienen secundaria tiene en promedio 10 puntos más, 10.3 puntos más en la prueba que aquellos cuyos padres tienen secundaria incompleta o menos. Seguidamente está comparando el grupo de chicos cuyos padres tienen educación superior con el de chicos cuyos padres tienen secundaria incompleta o menos. Acá la distancia es mayor, 26.6 puntos aproximadamente. Y finalmente compara la diferencia de los puntajes promedio del grupo de chicos cuyos padres tienen educación superior con el grupo de chicos cuyos padres tienen educación secundaria. Acá la diferencia es de 16 puntos. Para cada diferencia de medias entre estos grupos se calcula un intervalo de confianza al 95%. Acá se pone el límite inferior y el límite superior de cada intervalo, ¿no? Y además se evalúa la probabilidad de la hipótesis cero de la comparación entre las medias de los grupos. La hipótesis cero plantea que entre los grupos no hay diferencias. Si estamos trabajando con un nivel de significancia del 5% o 0.05, podemos ver que en los tres casos, la probabilidad o el p-value para la comparación de medias entre grupos es inferior a nuestro nivel de significancia, lo que nos lleva a rechazar la hipótesis cero y por lo tanto afirmar que entre los tres grupos efectivamente las medias son distintas, todos los grupos son diferentes entre sí. Podemos graficar estas diferencias de medias en un gráfico de barras de error. Este es el gráfico por defecto que nos da el R usando el paquete gráfico básico, ¿no? Pero podemos hacer un gráfico un poquito más bonito en ggplot. Acá están los comandos necesarios para hacer un gráfico en ggplot que nos arroja este resultado, ¿no? Cada barra de error muestra en el medio
la diferencia entre los grupos y su respectivo margen de error o intervalo de confianza al 95%. En los tres casos, el intervalo de confianza no incluye el punto cero. Por lo tanto, se descarta la hipótesis cero. Veamos otro ejemplo. La misma variable dependiente, el rendimiento o el puntaje en la prueba de matemáticas, según el nivel educativo de la mamá. Primero, veamos las diferencias entre los grupos, ¿no? Los puntajes promedios entre los grupos. Ya sabemos la media total de 110.54 o 55, y también observamos que los chicos cuyas madres tienen niveles educativos más altos, tienden a tener mejor puntaje en esta prueba. Esto también lo podemos graficar en un gráfico de puntos con barras de error, ¿no? Cada punto es la media de cada grupo y la barra representa el intervalo de confianza al 95% de estas medias. Y procedemos a solicitar el análisis o la prueba de ANOVA, ¿no? Pedimos la prueba de ANOVA, A o B, Analysis of Variance, es lo que significa A o B de mi variable dependiente según el factor independiente. Esto lo guardamos en un objeto que en este caso estamos llamando M2 y pedimos un resumen de M2. El resumen de M2 es la tabla de ANOVA. Nuevamente vemos los componentes de la varianza. La primera fila contiene los componentes de la varianza entre los grupos, ¿no? Hay 2 grados de libertad, 132.415 es la suma de cuadrados entre grupos, el cuadrado medio entre grupos es 66.208, la suma de cuadrados dentro de los grupos es de 1.727.565. Acá tenemos 787 grados de libertad, igual que en el ejemplo anterior, y el cuadrado medio dentro de los grupos es el resultado de dividir la suma de cuadrados dentro de los grupos por sus respectivos grados de libertad, 2.195, y el estadístico de la prueba, que es el estadístico de F, es 30.16, que es el resultado de dividir el cuadrado medio entre los grupos por el cuadrado medio dentro de los grupos. Vemos el p-value del estadístico de la prueba, ¿no? Es también un número bastante bajo, 2.39 e a la menos 13. Observamos que, al igual que en el ejemplo anterior, en la tabla de ANOVA anterior, al costado del p-value aparecen unas estrellitas. Estas estrellitas, o estos asteriscos, son una manera que tiene el R de marcar si el resultado muestra un resultado estadísticamente significativo dependiendo de distintos niveles de significancia. Si aparecen 3 estrellitas, significa que el resultado es estadísticamente significativo a un nivel de significancia del 0.001, es decir, del 0.1%. Cuando hay 2 estrellitas, quiere decir que el resultado es estadísticamente significativo con un nivel de significancia del 0.01, es decir, del 1%. Si aparece una sola estrellita, el resultado es estadísticamente significativo a un nivel de significancia del 0.05 o 5%. Y si aparece un puntito, el resultado es estadísticamente significativo a un nivel de significancia del 0.1 o 10%. En este caso hay 3 estrellitas. Esto quiere decir que este es un resultado altamente con un nivel de significancia bastante importante. Por lo tanto, podemos rechazar con bastante confianza la hipótesis 0 y afirmar que los puntajes en la prueba de matemática de estos alumnos efectivamente son significativamente diferentes entre los grupos.
o que el nivel educativo de la madre del alumno sí parece tener un efecto estadísticamente significativo en el rendimiento o en el puntaje de sus hijos en la prueba. El paso seguido es hacer la prueba de diferencias altamente significativas de Tukey para ver específicamente entre qué grupos hay diferencias estadísticamente significativas. El resultado de la prueba de Tukey nos lleva a afirmar que entre todos los grupos hay diferencias estadísticamente significativas a un nivel de significancia del 5%, por lo menos, incluso menos del 5%. Podemos graficar este resultado usando el gráfico de puntos con barras de error. ¿No? Cada punto representa la diferencia entre pares de grupos, ¿no? Y tenemos acá nuevamente una conclusión de que el nivel educativo de la madre está asociado de manera significativa con el rendimiento de sus hijos en la prueba de matemáticas. Acá tenemos un tercer ejemplo. Las horas dedicadas a las tareas de matemáticas según el nivel educativo de la madre, ¿no? La variable H tareas mat mide el promedio de horas semanales que dedican los estudiantes a estudiar matemáticas. Y acá estamos comparando el promedio total, que es 10.99 horas por semana, entre los grupos formados a partir del nivel educativo de la madre del estudiante. Se aprecia que no hay muchas diferencias entre los grupos. Esto también puede verse en el gráfico de medias con barras de error, ¿no? Comparando vemos que todos los intervalos de confianza se traslapan. Y el resultado del análisis de la varianza nos indica que el estadístico de F es 0.254 y que tiene una alta probabilidad. Es decir, el p-value de este estadístico de F es de 0.775. Por lo tanto, mucho mayor al nivel de significancia con el cual hemos venido trabajando habitualmente, que es de 5%. En este caso, no se puede rechazar la hipótesis 0 y simplemente podemos decir que no se aprecian diferencias estadísticamente significativas en la cantidad de horas semanales que se estudia en matemáticas entre los alumnos que tienen madres con distintos niveles educativos. No se puede rechazar la hipótesis 0. Y como no se puede rechazar la hipótesis 0, no es necesario seguir con el paso de hacer las pruebas de comparaciones múltiples de Tukey. Acá queda el análisis en este caso, ¿no? En este caso, en este último ejemplo, no estamos rechazando la hipótesis 0. Estos son los pasos o procedimientos para realizar el análisis de la varianza de un factor, pues solamente estamos tomando en cuenta una variable independiente. Es una prueba de hipótesis, como toda prueba de hipótesis es importante seguir los 5 pasos, formular la hipótesis 0 y la hipótesis 1. La hipótesis 0 nos dice que no hay diferencias entre los grupos, la hipótesis 1 afirma lo contrario, por lo menos un grupo es diferente a algún otro. Se trabaja con la distribución de F, porque el estadístico de la prueba es el estadístico de F. Seleccionamos un nivel de significancia. Normalmente hemos estado trabajando con niveles de significancia del 5 o el 1%. Se calcula el estadístico de F, se evalúa si el resultado es o no estadísticamente significativo, lo comparamos con el valor crítico o analizamos la probabilidad o la significancia del estadístico de F y tomamos la decisión de aceptar o rechazar la hipótesis 0. Si rechazamos la hipótesis 0, es decir, si comprobamos que hay diferencias estadísticamente significativas entre los grupos o que el efecto principal es estadísticamente significativo, tenemos que proceder a las pruebas post-hoc o de comparaciones múltiples para evaluar específicamente entre qué grupos se encuentran las diferencias.
y la prueba que hemos utilizado en este ejemplo es la prueba de Tukey de diferencias altamente significativas. Vamos a retomar el tema de ANOVA, sobre todo la lógica de la descomposición de la varianza de una variable dependiente entre elementos explicados y no explicados de la varianza cuando veamos el tema de regresión simple.